Buenas, hoy estamos con un Gor 7 que vamos a hacer la distribución. Está liado con él un compa. Y el proceso de quitar el taco de motor, como es muy típico ya, y lo que es apartar toda la tubería de anticongelante, de gasoil y todo eso, nos vamos a ahorrar ese proceso de grabación. Ya tenemos la correa descubierto. Sí hay que decir que la carcasa de arriba ha dado muchísima guerra, porque han puesto aquí la factoría demasiado pegada y tienen una serie de grapas que cuesta mucho. Si la forzáis al final podéis partir un cachillo de carcasa, pero no tiene nombre porque tiene muy buen anclaje la carcasa. Como podéis ver, ahí está calado el cigüeñal, el árbol de leva. A ver si se ve bien la marca. Por detrás es como un tipo de U, donde en medio entra el pasador para poder escalarlo. Y para la bomba, digamos, lleva más o menos el mismo sistema, pero aquí sí se puede ver bien. ¿Veis? Está calado allí. Marcáis lo que es el cigüeñal, le hacéis una marca con tipe blanco, pintáis una rayilla en el piñón, en un diente del piñón y en el portarretenes, y ya por lo menos podéis estar tranquilos que tenéis marcado también el cigüeñal. Y ya está, pues ya le va a quitar el tensor, metiéndole su llavecilla de aire ahí, aflojáis un poquito aquí, una vez ya que lo tenéis todo calado y seguro, y para sacar la correa. Y la bomba de agua también, que se va a cambiar en este coche, la tenemos aquí, que es la típica bomba ya eléctrica que están montando, y el conector lo vemos aquí escondido. Esa también se va a cambiar ya con todo su líquido anticongelante. Os voy a avanzar un poco de lo que ya hay desmontado. En la carcasa que cubre la correa tenemos ese tornillo por ahí, ese por ahí, otro ahí y otro en esa esquina. En la polea del damper, para poder quitar esa carcasa, tenemos 4 tornillos. Volkswagen lleva las multicaras, las llaves estas de multicara. En el taco motor tenemos 3 tornillos que cogen al bloque motor, esos 2 y ese. Y en el superior tenemos esta parte, que es la que coge a este, y esos 2 tornillos que son los que cogen al chasis del coche. Y esta es la carcasa, que seguramente os dé bastante guerra para sacarla. Esto no tengáis mucha piedad con ella porque va demasiado bien ancla. Ya hemos desmontado el tensor y los 2 rodillos guías y la correa, que la tenemos aquí, que es la suya original. Se ha hecho pronto, entre comillas, por precaución, que nunca viene más. Y ahora se le va a montar un kit continental, que viene con su correa. Esta correa es la de la bomba de aceite, la que va a bañar aceite en el cárter, que para eso hay que desmontar el cárter para poder cambiarla. Bueno, y quitar el piñón del cigüeñal. Vemos también que tenemos aquí el tensor nuevo, los 2 rodillos guías y la tornillería suya nueva para montarlo, que es mismamente lo que hemos quitado. En el rodillo nuevo que vayamos a montar tenemos que asegurarnos de que esta chapa nos caiga en su sitio y haga un buen anclaje para que luego la tensión sea buena. Aquí tenemos ya la distribución desmontada, sin el rodillo tensor, que lo tendríamos aquí. Y el anclaje de la chapa, que os acabo de decir, iría ahí, en ese cuadradillo. Ahí es donde se agarra para poder darle la tensión. Ahora vamos a desmontar la bomba del agua y con ella vamos a quitar esta carcasilla con ese tornillo para que nos dé más margen el conector suyo de la bomba y poder desenchufarlo ahora que el cable suponemos que nos va a dar. Pues antes de quitar la bomba, para no mancharnos mucho de anticongelante y que no se nos ponga toda la zona de trabajo muy percudida, desde abajo, del manguito este de abajo, que es el que más bajo tenemos de todo el vehículo, la parte baja de radiador derecha, lo quitamos por aquí y por ahí lo vaciamos de agua.
Como se le va a cambiar el anticongelante, se le va a retirar el G13 para intentar retirarle el máximo posible. Le ha colocado la manguera, digamos, de riego, se la ha puesto en el manguito, en el más inferior del radiador, y ya veis cómo retorna por el radiador. Al principio ha empezado a salir con color, pero ya sale transparente. Aquí tenéis la famosa bolsilla, que ahora mismo el nombre no me sale, silicato, metí ahí en el bote expansión, que no se olvide sacarla. Vale. Pues le quitáis también el manguito de la bomba que tenemos aquí. Como lleva varias bombas, tiene aquella, que es la que hemos desaguado antes. Esta que tiene que pegando, digamos, al habitáculo, le quitáis el manguito y también la desaguáis, porque ha salido también con color. Ahí también queda parte del agua en el circuito ese. Pues hacéis lo mismo de antes, conectáis la manguera en el manguito y limpiáis esa parte del circuito también. Ahí está retirando ya la bomba de agua y vemos ya como el agua sale clara de la limpieza que se le ha dado con la goma. Y aquí tenemos la bomba nueva, Continental, esperando a que la metamos en su sitio. Le quitáis la carcasa para poder quitar el conector de la bomba eléctrica, que esta carcasa va a pillar con este tornillo y así podéis sacar el conector por aquí. El tensor ya habéis visto que viene con la marca, como para dejarlo en su sitio. Esta flecha la ponéis en su sitio. Yo me gusta hacerlo siempre, ponerlo al máximo, dar un par de vueltas de motor y ver dónde queda y darle una segunda tensión. Pues ya está la bomba de agua montada, conectada, y ya tenemos la correa metida, los rodillos guía puestos y el tensor puesto, con la correa ya en su sitio. Vamos a darle la tensión y a ver cómo se queda. Pues ahí tenemos la aguja puesta en su sitio ya, con su tensión da. Pues vamos a seguir montándole cosas. Pues ya con la carcasa puesta de la distribución, la superior, ponemos el soporte del tacomotor. Pues ya tiene sus dos tapas, tapa superior e inferior de plástico puestas de la distribución, el soporte apretado, y ya nos vamos a venir a montar el damper. Pues ya tenemos el damper puesto y la correa auxiliar montada también en su sitio. Pues ya lo tenemos listo y terminado, haciéndole nivel anticongelante y para ponerle ya el embellecedor en lo harto. Pues ha sido todo sobre la distribución de este Golf. Si te ha gustado el vídeo, suscribirte, darle un like y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.